atrás. Mike grita al viento en la calle, responde preguntas, sin dueño respuestas se esconden. Santos, pero no tontos, gritan sin parar. Rugen en la noche, no los puedes callar. Hola gente, bienvenidos a Santos, pero no tontos, el podcast donde desmenuzamos a los santos, mejor dicho, la historia de los santos, como si fueran queso Oaxaca. El día de hoy tengo el gusto de compartir con mi hermano Frank y... Hola, muy buenas noches. Y tenemos también una adquisición, pues tuvimos que ahí estar luchando con algunos aluches para que liberaran al buen Mike Wazowski. Wazowski, bienvenido. Hola, Ángel, muchas gracias por la bienvenida. Igual, hermano Frank, espero que estén bien. ¿Cómo se encuentran? Y pues muchas gracias por la invitación. Muy bien, andamos muy bien aquí con toda la actitud, ya esperando que pues ya cada vez más gente se suscribe al podcast, ¿no? Ya nos estamos haciendo conocidos, ya de pronto hay gente que no le parece lo que hacemos, pero ahí andamos, luchándole. Y bueno, no sé, nos gustaría que nos contaras tu historia, Mikey. ¿Por qué estás aquí hasta el segundo episodio? ¿Qué te pasó? ¿Andabas de chofer? ¿Se perdió el del Uber? ¿Qué ocurrió? Bueno, como tú ya lo mencionaste, yo me uno ahora a este equipo. Realmente ya tenemos el tiempo de conocernos, simplemente que en el primer episodio no pude estar por motivos mayas. Yo actualmente estoy viviendo en la República Hermana o la Hermana República de Yucatán. Okay. Entonces pues me secuestraron los aluches y no pude hacer mucho, no podía salir del Xibalba, que es acá. Pero ya, el día de hoy ya me integro con ustedes para poder desmenuzar la vida de los santos, pues para conocerlos como son, aunque la gente a veces se llegue a enojar, pero fueron humanos como nosotros, alguna vez caminaron junto a nosotros y tuvieron igual problemas. Entonces pues es un honor estar aquí con ustedes y pues esperemos que a la gente les guste ese proyecto que estamos trabajando. Muy bien, Mikey, muchísimas gracias y pues bienvenido al proyecto. Y aquí pues todos somos o estamos intentando la santidad, pero no la tontera. Hermano Frank, ¿qué tal esta semana? Hola, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Mike, bienvenido a este proyecto que lamentablemente te tuvimos que ir a sacar de esas fauces del Xibalba. Condenados a luches te traían como canica en sus bolsillos. Y pues qué bueno que te hayas integrado con nosotros, hermano. Y pues esta semana estuvo muy bien, estuvo muy padre, viendo resultados poco a poco sobre este nuevo proyecto de Santos pero no tontos. Y también muchos comentarios, tanto positivos como negativos, que todos son bienvenidos. Qué bueno que ya le están poniendo atención en todas las partes, ya sea positivo o negativo. Posiblemente mucha gente se está molestando o les está causando escozor por hablar de los santos, de lo que es verdaderamente lo humano. Así como tú, como yo, que caminamos sobre este planeta Tierra y que convivimos con otras personas y a seguir adelante, pero, ¿cómo decir? Hacer vida el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así es, Frank. Y pues sí, muchos de estos comentarios eran encaminados como a quién demonios éramos nosotros, ¿no? Y por qué nos atrevíamos a tocar estos temas. Y bueno, tampoco es que seamos como unas autoridades en la Iglesia Católica, pero pues sí ya tenemos pues esta trayectoria, ¿no? Dentro de este camino de la fe. Entonces, pues justamente pensando en todas estas personas que nos preguntaban, ¿y ustedes qué? Y que nos llamaron mundanos y cosas tan bellas como esas. Paganos, herejes. Creo que es bueno que empecemos a comentar cómo fue nuestro acercamiento a Dios, ¿no? Y obviamente, como a todos los santos, también a nosotros pues tuvimos ese acercamiento de manera muy diversa. Entonces creo que justo es conveniente que lo dividamos en 3 etapas. No sé qué les parece. Empezamos por la infancia, la adolescencia o juventud, que pues
al menos para mí, ayer pasó la juventud. Y luego la adultez, que es algo en el que Pancho pues, ya tiene bastante ventaja, ¿no? Sobre nosotros. Y bueno, cada uno vamos compartiendo nuestras anécdotas y pues vamos reflexionando juntos. ¿Qué les parece? Perfecto, perfectos. Sí, me parece bien. Entonces, creo que esas 3 etapas, todas las importantes que podemos llegar a tener, creo que desde la infancia vamos a definir también cómo nos acerca o cómo nos acercamos a la iglesia, y creo que si lo manejamos en 3 etapas, va a estar perfecto. Excelente. Entonces, pues empecemos desde el principio. Hablemos de nuestra infancia. ¿Cómo fue su primer contacto con Dios o con la fe, no? Porque a veces no tenemos como mucha idea de lo que es Dios, pero sí sabemos como del rito, ¿no? Es algo que te obliga a tu mamá. A lo mejor te pellizca para que pongas atención o te hinques y te jala o no sé, ya ustedes platicarán cómo fue esa historia, si fue en la casa, en la escuela o bien ya directamente en la iglesia, ¿no? Como la mayoría tiene como ese tipo de acercamientos. Entonces, Mikey, ¿nos quieres compartir cuál fue tu primera experiencia relacionada con Dios? Y pues también, obviamente no podemos ser tan serios, entonces si tienen alguna anécdota graciosa con las personas que los acercaron a la fe, pues también estaría padre que compartieras, Mikey. Ok. Pues creo que como el 100% de la población mexicana, nací en un nido católico, apostólico y romano. Entonces realmente en la infancia creo que como todo mundo me llevaron a bautizar de pequeño. No tenía tanta conciencia en ese momento. Creo que hasta la fecha. Con nula conciencia. Bueno, o quién sabe, a lo mejor tenía hasta más conciencia en aquel momento. Posteriormente, a mí sí me hicieron la misa de 3 años. Eso no lo recuerdo, pero lo veo en fotos, ¿no? Que incluso tuve mi traje para la misa y mi traje para la fiesta. Un smoking elegante para la misa de 3 años, así de saqueo de pingüino, de cola de pingüino, y para la fiesta un trajecito con corbata de tacuche. Y de ahí, dime. No, adelante, es que como que hubo ahí un brinco. Ok. Y de ahí creo que hasta los 7 años ya fue como el primer contacto que yo tuve como esta parte de querer ir a la iglesia, y eso, querer ir a la iglesia entre comillas, porque fue como cuando inició lo que es el catecismo. Realmente a mí en la infancia era que vamos a misa de 9 de la mañana, porque en la parroquia donde yo asistía a misa era la misa infantil. Era la misa que estaban los niños convocados, que iban los niños que estaban en ese momento en catecismo. Obviamente yo era un niño, vamos a hacer pues 5 o 6 años, y no quería ir, prefería quedarme en las mañanas a ver Chabelo. Entonces, creo que la mayoría de gente que es mexicana y es como de mi edad, de 30, 34 años, va a entender este aspecto, ¿no? De ir a las mañanas, pero a veces quedarse dormido y descansar. Posteriormente, como todo buen mexicano, me meten a lo que es el catecismo. Igual fue en la misma parroquia, y de 7 años hasta adelante, pues estuve involucrado en lo que es el catecismo, posteriormente confirmación, y después ya lo que es el grupo juvenil, que bueno, ya estaremos más hablando de ello en la siguiente parte. Pero dentro de la infancia mi acercamiento fue por parte de mis papás, no fue otras personas como abuelos o amigos. Fueron mis papás los que me acercaron a la iglesia. Excelente, Mikey, pues gracias por compartirnos y ojalá que esa conciencia pues al fin florezca un día de estos. Ojalá. Frank, ¿nos quieres compartir tu historia? Sé que ya pasó hace mucho tiempo, pero seguro te acuerdas. Apenas fue ayer, hermano, apenas fue ayer. Para los viejitos es más fácil acordarse del pasado. Oye, Frank, ¿es cierto que tú fuiste a la iglesia ahí cuando Jesús estaba predicando? Sí, no, incluso yo, fíjate, cuando nació, me acuerdo muy bien de que cuando nace Jesús traía sus calzoncitos bien cargaditos, entonces ya te imaginarás. No, bueno, como dicen ustedes, como dijo Mike, como casi el 90%, me atrevo a decir,
de que van, los bautizan y se olvidan, ¿no? O sea, mis papás me fueron a bautizar, lo único que sé, lo único testigo es una boleta de bautizo, que fui bautizado en 1981. O sea, ya hace varios años, en el 81 me bautizaron. Conocí a mis padrinos y porque hay una foto nada más y está el documento, me confirmaron. En aquel entonces se podían confirmar de niños muy pequeñitos. Tendría yo 2 años y medio, 3, cuando me confirmaron. Entonces, en sí, esos 2 sacramentos no supe ni qué onda, ni qué show. En la infancia, como me atrevo a decir, como la mayoría de los papás, incluso de hoy en día, nada más así como que de vez en cuando los invitan a una fiesta de 15 años, bautizo, 3 años, es cuando me pisábamos una iglesia. Yo no conocí absolutamente nada de Dios hasta que en una ocasión una vecina de mi mamá le dice, oye, ¿no vas a apuntar a tu hijo para el catecismo? Te estoy hablando de allá de los años 90, 1990 para ser preciso. Y fuimos a la casa, había una señora y que daba el catecismo en 3 meses. Okay, y nuestra base, y nuestra base era el librito, el famoso libro de Mi Primera Comunión, que traía una carita. Muchos le dicen la carita de la niña o del niño. Es el niño Jesús, no recuerdo ahorita el nombre de la pintura donde se basan y sacan ese retrato para hacer la portada de ese librito que se llama Mi Primera Comunión. Y era... Sí. Perdón, Pancho, sí tenía cara como de una niña. Sí, por eso muchos le decían la cara de la niña, el catecismo de la carita de la niña, pero no, es de Jesucristo de niño. Pero bueno, en 3 meses era chútate ese catecismo casi de memoria, y iniciamos 3 niños y terminamos haciendo la comunión con esa señora ya muy ancianita. Lamentablemente 4 días antes de hacer la primera comunión falleció, y aún así sacó ese grupo de hacer la primera comunión. O sea, falleció y aún así los llevó a presentar. Y aún así, fíjate. Misa de cuerpo presente y primeras comuniones, ¿eh? Exactamente, casi. O sea, casi de misa de cuerpo presente y parte del novenario nos chutamos e hicimos la primera comunión. Me acuerdo que fue en octubre de 1990, ya hace unos años. O sea, en ese año ni siquiera había nacido yo. Vi, o sea, tú estabas... Yo soy del 91. En el 90. Yo estaba aprendiendo creo que hablar. O sea, imagínense, yo ya tenía 10 años y de alguna manera hasta ese momento hice mi primera comunión. Lo único que me acuerdo es que me compraron mi trajecito azul, me fue y me confesé, recibí la hostia y de ahí, párale de contar. No supe más de Dios. No me inculcaron en ese momento, vamos a misa cada 8 días. Lo único que me acuerdo en 1 o 2 ocasiones, ustedes conocen ahí en la famosa capilla de la Raquelito. Ajá. Estaba en la capilla y hicieron la misa y yo antes de hacer la primera comunión, lo único que me acuerdo es que me llevaron, me pusieron una túnica encima, empezó la misa y el padrecito se acercó, me lavó un pie y me dio un beso. Es lo que me acuerdo. Muchos pues, ya acordamos. ¿Un beso en dónde? El famoso Jueves Santo, el lavatorio de pies. Un beso en el pie. Beso en el pie. ¿Qué pensaban ustedes? En la frente o en la frente. Ok. A ver, ahora tú, Luis, compártenos qué onda con Dios en tu infancia. Pues a mí, lamentablemente, nadie me besó. Pero realmente, pues igual que a todos, ¿no? O a la mayoría, para bautizarme no me preguntaron, simplemente me deschamucaron y listo.
De ahí hay una foto muy curiosa donde igual en la presentación en mis 3 años tengo una sotana de monaguillo así con la sotana y el roquete. Bueno, para los que no sepan, el roquete es como lo blanco que va arriba de la sotana. Porque dicen que nosotros no sabemos, pero sí sé los nombres de las cosas. Pero bueno. Espérame, tantito. Sí. Es roquete o sobrepeliz, en latín, que significa sobre la piel. Continúa, por favor. Bueno, sobre la piel, pues traía primero la sotana, ¿no? Y después lo demás. Entonces, pues es lo que recuerdo. Según por testimonio de mi madre, yo elegí llevar la sotana. Supongo que sería como una visión al futuro de lo que iba a suceder después, ¿no? Pero bueno, al menos en la niñez, pues mis papás iban, pues al parecer cada 8 días a la iglesia. Pero no, o sea, en su juventud estuvieron como muy activos en ese tema, en esto de la cantada y así. Y como grupos juveniles, pero realmente yo no recuerdo haberlos visto como muy activos, solo cuando ensayaban para ir cantando en una peregrinación que se hacía a Michoacán. Y íbamos a Marabatío, se llama este lugar. Oh, ya, ok. Y había como alabanzas y así. Eso es lo que más recuerdo de mi infancia, que era como pues sí, lo de Dios, ¿no? Y una vez que una muchacha a la hora de la limosna le dije señora y todos empezaron a reír. Supongo que era más joven que lo que soy ahora, entonces con justa razón se comenzaron a reír, ¿no? Y de ahí, pues la primera comunión, que solo recuerdo, de hecho todavía creo que anda por ahí doña Flipper, que fue mi catequista. Ya después empecé como a conocer realmente lo que era el catecismo y pues sí nos faltó, ¿no? También me empecé con el de la carita, el de ¿quién es Dios? Dios es Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Que todo venía como pregunta-respuesta y te la aprendías de memoria y ya con eso te graduabas del cataclismo. Y después en lo que era perseverancia, ¿no? Ya empezaron como con el grupo de los que iban a hacer la confirmación, pero realmente pues muy X, la verdad. Ni siquiera me acuerdo quién era como mi catequista. Creo que hasta me estoy confundiendo y doña Flipper fue la de la confirmación. Obviamente es el nombre clave porque pues no quiero que salga perjudicada y todavía no sé si anda caminando entre nosotros, ¿no? No quiero que me cale un pie. Yo creo que, o sea, podemos mencionar ciertas personas que influyeron en nuestra vida, porque creo que no la estamos ofendiendo. Si estuviéramos diciendo algo en contra de la iglesia, algo muy fuerte, o que dicen por ahí, les conocemos sus trapitos, entonces sí, pero mientras creo que podemos decir los nombres. No sé qué piensen ustedes, ¿verdad? Pues siendo así, yo tengo mucho que decir, no es cierto, no tengo nada que decir. Pero, pues hasta ahí llega mi historia, amigos. Realmente creo que pues mi acercamiento a Dios fue tenue, muy tenue. Creo que los tres, la gran mayoría en nuestro querido México católico, apostólico y romano, pues es nada más de ve, misa, bautiza, regrésate 3 años, no vuelves a pisar hasta la primera comunión y la confirmación. Pero ahora hay una estrategia que la mayoría te dan un carnet y llénalo de sellitos. Sí. Casi te están obligando a ir a misa, ya no es por devoción. Después vamos a hablar qué onda, porque por ahí hay un manual que tengo que dice Manual de la Imperfecta Homilía, porque hay veces que esas homilías están bien aburridas. Pero después iremos diciendo algo sobre de Jehová, ¿vale? Sí, es que de pronto siento que, no es el caso de todos los curas, pero de pronto sí en la misa de niños se elevan. Y sí, los peques así como de, ¿qué estará diciendo? Hay quienes han implementado esta onda de los títeres, ¿no? Que me parece, pues a lo mejor muy poco litúrgico, pero creo que les llega al menos el mensaje a los peques, ¿no? Los atrapa.
Y pues si lo que quieres es público, pues ahí está, ¿no? Por ese es el camino, digo, poco litúrgico tal vez, o muy separado de lo que se espera, pero al final, pues funciona. Y si tú quieres evangelizar, pues, no sé, hay caminos muy diversos, ¿no? Sí, o sea, tienes que echar guante de muchos recursos para atraer a la gente. Como lo dices, no es litúrgico, la misma iglesia lo dice, los papas, en este caso el Papa Benedicto, de feliz memoria, en el cual dice, la liturgia no es un espectáculo, no es un circo, no es para que te vayas a divertir, porque es el sacrificio de Jesucristo. Mucha gente va a decir, ay, ¿y esto es cómo? Vamos a ir hablando cómo nos hemos acercado a Dios y tenemos cierto conocimiento, no lo tenemos absolutamente, pero tenemos una embarrada de frijoles de lo que es la iglesia, lo que es la liturgia, lo que es vivir en ciertas cosas. Ahorita que si no van a decir, ay, este estuvo en tal lugar, poco a poco, porque si no se nos van a ir, no, tranquilos. Así que continúa, Luisito. Que fíjate, antes de continuar, perdón, sí, Luis, dinos, Mikey. Hablando de esas estrategias de los niños, cómo llegarles, ¿no? Al final, creo que nosotros, desde 3 meses en el catecismo, que fue lo único que tuvo para hacer oraciones, creo que tú, Luis, y yo, fue un año de catecismo y fueron un año de perseverancia, 2 años nada más para esta preparación. Sí. Ahora en la actualidad creo que son 6 años, 3 de catecismo y 3 de perseverancia, por así decirlo, que es para la confirmación. Sí, justo. Ok. Y acá donde estoy, lo voy a decir, acá en la diócesis de Ciudad Altamirano, lo voy a decir abiertamente, no son 6, son 7. Ok. 7 años. 7 años. Y luego te ordenan. Primero 4 años para la primera comunión y 3 años para la confirmación. Entonces van a decir, ¡ay, es mucho! Sí, lamentablemente sí, es mucho, pero hay una reflexión que después lo estaré diciendo, así que continúa. La gran mayoría a nivel República Mexicana, pues lo hace en 6 años, ¿no? Aunque hay algunos padrecitos medios gandallas que andan detrás de mi precioso, y pues lo hacen en 1 año, en 3 meses, 4 meses, y contratan catequistas o se hacen pasar por catequistas, cobran 2,000, 3,000 pesos. Órale, en 3 meses mi hijo está haciendo la primera comunión. Y oye, entonces allá en Altamirano, realmente estudias tus 7 años, tienes tu año de confrontación y te ordenan sacerdote, ¿no? Casi. Pero mira, al final, no sé, otras religiones tienen su catecismo, literalmente, no sé, 2 veces a la semana o 1 vez a la semana. O sea, ellos se están preparando aún más que nosotros y siento que no está bien, ¿no? Que nosotros nos quedemos atrás en ese aspecto. Al final, no nos hace mal. No nos hace mal prepararnos. Sí, porque actualmente, bueno, en mis tiempos, el catecismo comenzaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 11 de la mañana. O sea, eran 2 horas que ibas a catecismo. Y de esas 2 horas eran, ¿qué te gustan? Como 15 minutos de descanso. Entonces, realmente no era mucho lo que estabas ahí. Y luego en lo que comenzaba y que te ibas temprano. Y al final, lo que hacían, creo vagamente, pero creo que aún se hace, al final juntaban todos los grupos para hacer la oración final. Y de ahí ya, pues ya les decían, nos vemos nos vemos mañana en misa de 9, pegan su hojita, era su hoja, y la hoja de misa te la firmaban de que había sido ese día misa. Sí, es que hay un control, pero pues no sé, hay quienes son amigos del sacristán y pues ahí salen bien liberados. ¡Hermano! ¡Te puedo llevar el carnet de mi chavo! Un tamalito por una firma, ¿no? Dicen que hay chavos que así le hacen. Yo la verdad desconozco. Dicen. Sí, me llegaron rumores. No es que ande promoviendo esas prácticas. Pero bueno, después de estas cosas, pues, no sé, entre esta etapa de la infancia
y creo que lo que nos espera en la adolescencia, creo que sí fue muy diferente, ¿no? Nuestras vivencias, creo que se observa un cambio radical. Y bueno, aquí quisiera que pues empezáramos a platicar si tuvimos algún momento, pues sí, donde nuestra fe flaqueara, porque justo es cuando nos volvemos como más críticos, ¿no? Empieza esto de, ¿y por qué me quieres llevar a la iglesia, no? ¿Y por qué tengo que ser así? También, si consiguieron algún grupo de amigos que les apoyara para acercarse o bien alejarse de Dios, y si hubo alguna experiencia fuerte, ¿no? Sí, que así como que es, tal vez que te moviera la fe o que de plano te hiciera cuestionarte, ¿no? Y de pronto volver a Dios. ¿Y qué les parece alguna experiencia graciosa que hayan tenido durante este lapso de tiempo de la adolescencia? Creo que hay mucho que contar ahí en ese tema. Y no sé, ¿quieres empezar, Mikey? Sí, de hecho, bueno, antes de continuar, me gustaría dar este pequeño espacio para pues nuestros patrocinadores, porque tenemos que, este programa no se mantiene solo, ¿verdad? Sí, Entonces, tenemos pues tenemos que tragar, la verdad. A veces somos mercenarios, nos toca hacer de esta forma. Sí, ni modo. Entonces, pues los dejamos con nuestro patrocinador. Padre Santa, Padre Santo, siente que sus oraciones no están llegando al mero mero, se siente como taco sin salsa, porque siente que nomás que reza no está llegando su oración al cielo. Para que no se achicopale, le traemos el crucifijo Wi-Fi, la conexión es celestial, ¡qué fuerte! Transmita sus oraciones en 5G, sin caída de lag y sin caída de fe, que es lo importante. Además cuenta con modo nocturno para que no despierte la vecindad, pida el suyo. Llévelo, que se están agotando. Santos pero no tontos, no se hace responsable si el crucifijo Wi-Fi se conecta al cielo equivocado. Limitado a 8 piezas. Acompáñelo con pan de muerto, evite exceso de memes. Okay. Con el Y panchito. bueno, pues ya sabemos, entonces, por favor, compren. Compren, se agota. Ay, creo que ya Pancho fue por su catecismo de la carita y toda la onda. Para recordar viejos tiempos, amigo, no. Es que me acuerdo que tenía una fotografía para reafirmar esto que estamos diciendo, pero no la encontré donde apareces tú, Luisito. ¿Ah, yo? Okay. Una de esas veces que fuimos a Guerrero con el patrón. Ah, sí me acuerdo. A comprar, a hacer intercambio monetario por plata. Exactamente, totalmente de acuerdo. Pero no encontré la fotografía. Un gran viaje. Oh, Gran sí, viaje, dale. sí. Oye, pero explica esto del patrón, porque la gente va a pensar que andamos en malos pasos. Ok, ahorita cuando avancemos a la etapa en el caso de ustedes la adolescencia, en el caso mío la adultez, vamos a retomar eso del quién es el patrón, ¿sale? Para que no digan, ay, ¿y estos de qué están hablando? En su momento, en esa etapa que estemos hablando, yo en lo particular, ya la adultez, la juventud y adultez, y ustedes la adolescencia, vamos a mencionar a esta persona en el cual de manera cariñosa le decimos el patrón. Sí, no es que pertenezcamos a algún grupo de esos que se dedican a cosas Empresarios, que van en déjalo contra como de empresarios. Sí, esos Empresarios, solamente así. que van en contra de la fe cristiana. Ok. Pero muy bien, entonces, Mikey, después de estos comerciales, después de estas anotaciones, ¿quieres contarnos justo tu vivencia de la adolescencia? Me eché un verso sin esfuerzo. Claro. De hecho, sí. De hecho, es bien curioso, digo, lo hemos puesto en las redes sociales y también parte del proyecto que tenemos el día de hoy es porque nosotros somos 3 amigos que han crecido juntos y también pues nos conocemos dentro de la iglesia, obviamente en diferentes etapas cada uno, porque no somos de la edad, aunque no parezca que yo soy el más chico, pero nos fuimos encontrando en este círculo católico de diferentes grupos. Posteriormente, cuando yo salgo de Perseverancia, yo fui
siempre fui un niño que andaba en todos lados, era muy hiperactivo. Hasta el día de hoy ya sé que es el TDAH y que por eso es que estaba demasiado activo. Entonces mi mamá... Mikey, ¿podemos platicar tu apodo? Sí, dilo. Ok, bueno, a Mikey le decían el Chambitas en los bajos mundos de lo eclesial. Y justamente ahorita voy a explicar por qué era el Chambitas o el todólogo. Cuando yo salgo de Perseverancia, el patrón, porque fue el patrón el que nos reunió, que ahorita al final le explicamos por qué el patrón. Él, en la zona en la que somos de Naucalpan, donde él estaba trabajando, él formó lo que son las famosas estudiantinas. De hecho, él venía de una parroquia donde tenían una estudiantina, que bueno, voy a decir el nombre, es Daimara, es una estudiantina que en su momento tocó en Catedral. Desconozco si actualmente siguen tocando porque ya son personas grandes. Y bueno, él cuando llega a nuestra parroquia, que sería bueno que lo mencionáramos o estamos bien así. No, Pues sí, no te lo puedes digo. mencionar, ya nadie vive ahí. Ah, ok. Nosotros somos de la parroquia del Señor de los Milagros. Lo decimos porque es un cariño que hasta la fecha le tenemos. Cuando llega el patrón, él organiza lo que son las estudiantinas y pues también mamá al ver que yo era un niño operativo es, vete a aprender guitarra. Entonces ahí aprendí a tocar guitarra, mandolina y otros instrumentos y se formó lo que es la estudiantina infantil, que posteriormente tocaba la misa de 9 de la mañana. Esto es como a los 12 años. Antes de que estuviera la estudiantina, los catequistas tocaban esta misa. Cuando se forma, nos dan como chance de una misa de niños tocada por niños. Entonces, pues esa fue parte de ya siendo como el preludio para la adolescencia. Posteriormente yo crezco, ¿por qué me dicen el Chambitas? El patrón sacaba cursos de globoflexia, vas para allá. Curso de repujado, vas para allá. El de macramé, ¿no? Había una cosa así bien rara. Era de porcelana fina, migajón, clases de migajón. También las tomé. De hecho, incluso dentro de la iglesia, no parece, pero en algún momento tuve un cuerpo atlético por el taekwondo. También había clases de taekwondo en la parroquia. Ahí va. También me llevaron. O sea, era esa parte de que estaba yo inmerso en la parroquia. Incluso mi mamá, cuando había cursos, mi mamá fue estilista. Ella ya no vive entre nosotros, pero sí en espíritu. Ella fue estilista, entonces tomaba cursos que de peinado, que de corte, que también el patrón pues hacía que dieran en la parroquia. Pasado todo esto, yo entro a un grupo de adolescentes, esto ya como a los 14 años aproximadamente, y también voy a decir el nombre porque es un cariño. El grupo de adolescentes se llamaba Nike Cristo. Fue formado por un seminarista. Le sigo hablando, le tengo una estima, pero creo que por respeto sí no voy a decir su nombre. Y bueno, aquí ya fui yo. Recuérdame editar esa parte. Y aquí fue cuando ya Sí eran. Bueno, es que como les contaba, aquí es cuando yo ya conozco que es un seminarista, qué es lo que hacía. Aquí fue cuando empecé a conocer a gente de mi edad y ver cómo nos relacionamos. De hecho, actualmente mi grupo de amigos son son personas de ese grupo. O sea, véanlos aquí enfrente. Como les dije, por la diferencia de edades, uno fue mi compañero y el otro fue mi dirigente. Y también parte de las experiencias como adolescente fue la marcha de cubilete. Para los que no saben, si no van a creer que somos antorchistas. La peregrinación de cubilete. Para los que no sepan, ese es el grupo de adolescentes. Para los que no sepan, en el mes de enero, febrero, se hace una marcha en el Cerro del Cubilete, que es jóvenes, adolescentes, y suben caminando
pues demostrando su fe, a lo cual también nosotros en algún momento lo hicimos. Tuvimos algunos campamentos, pero creo que esa parte ya es compartida, que creo que podríamos platicar los tres o ir desarrollando esta parte del grupo de adolescentes. No sé si alguien de ustedes quiere compartir esta parte de la adolescencia. Pues, ¿qué te parece que Pancho nos cuente cómo llegó a la iglesia y justo cómo, pues sí, nos vamos integrando, ¿no? Justo hacemos un alto ahí con el grupo de adolescentes y ya lo hacemos compartido. Ok. Sí. Bueno, Vale, Pancho, yo toda lo que es la adolescencia y parte de la juventud, yo no sabía ni qué onda con la iglesia. Yo no me acercaba ni a 5 centímetros de la iglesia, a lo mucho unos 3 años en cierta ocasión, unos 15 años y párale de contar. Yo por lo regular no soy mucho de andar en fiestas, ya un poquito ya a estas edades, ya dije, antes de morir me quiero disfrutar. Pues simplemente no me acercaba, ya tenía la comunión, ya tenía la confirmación. En la adolescencia, la única vez que yo me paré en una iglesia y a confesarme y a escuchar misa fue en mi salida. Ya, a continuación del himno nacional. Ya regresamos. Ya volvió. Fallas técnicas, esta tecnología bendita. Pero bueno, entonces yo no conozco absolutamente nada de Dios hasta que yo salgo de la secundaria y en la misa de salida de secundaria, y les estoy hablando del año 1997, cuando entro yo salgo de la secundaria, 97, no, ya, se me fue. No, sí, 97, perdón, 97, entro yo, salimos de la secundaria y yo de alguna forma, pues no conozco absolutamente nada de Dios. No me acerco para nada, nada más la misa de fin de curso y se acabó. No me vuelvo a parar y me vuelvo a parar y eso es algo muy chistoso. A mí me gusta mucho la música y en cierta ocasión me prestaron 2 discos y lo voy a decir con todos, a ver si nos patrocinan y a ver si sigue existiendo este jovenazo. La banda se llama Banda Bostic de rock urbano o rock mexicano y hay 2 canciones, la cual voy a decir, que se llama El Hombre y el Maestro, y hay otra canción que habla Jesús de Nazaret, y es cuando me doy cuenta como que me hace falta algo de hacer algo espiritual, que me hace falta acercarme. Entonces, hasta el año 99, tenía 19 años, hasta ese momento es cuando me cae el 20 y me empiezo a acercar a la iglesia, simplemente escuchando esas 2 canciones, y de ahí hay 2 mujeres, empecé a asistir y me integraron a un grupo que se llama La Legión de María. Después de 2 meses de ir a misa cada 8 días, oye, ¿no te quisieras integrar? Pues bueno, ok, sin ningún problema. Y es cuando ingreso al grupo, no juvenil, sino al grupo de Legión de María, pero para jóvenes. O sea, un grupo como tal de juvenil, dinámicas, campamentos, nada. Simplemente ir misa cada 8 días. Después de misa, la reunión, rezar el rosario, la reunión de algunas actividades que se van a hacer si eres catequista, si vas a hacer alguna otra cosa, y se acabó. No más, y regrésate a tu casa y a seguir con tu vida, ¿no? Posteriormente, ahí todavía no existe el grupo juvenil de ustedes, es hasta que yo ingreso, ¡tarán! Lo voy a dejar para la siguiente parte, cuando yo ingreso al seminario. Yo ingreso en el seminario aproximadamente, que la canción está... Ya te están censurando, Pancho, por hablar de cosas que no. Jesús bendito. Es hasta el año 2007 aproximadamente, 2003, perdón, cuando yo ingreso al seminario. Dice que habías entrado en el año 1600 cuando el tirano mandó. Ándale.
Me imagino que es el de blanco, ¿no? Apágalo. Muy bien. Oh, de feliz memoria, don Ricardo Guizar Díaz, tercer arzobispo de Tlanepantla. Gran De feliz Saiyajin. memoria. Pancho, pero tú entraste entonces, en aquel momento existía el seminario menor. Existía, lo voy a decir con todas sus letras, en la arquidiócesis de Tlanepantla, existía el seminario menor. Y yo ingresé. Porque ahorita ya cambió. No, sí, ahorita ya no, lamentablemente ya no existe el seminario menor. Entonces, este era Pero- nuestro pequeño grupo del seminario menor. Sí, eran bastantes. Ok. Y éramos bastantes, yo acá estoy. Y aquí a un lado pues, está el actual obispo auxiliar de la Ciudad de México, Carlos Samaniego. Y aquí estoy yo. Ok, yo a ti te conocí ya con Ajá. la sotana negra. Hasta la sotana sotana blanca, negra. Yo no te conocí. Yo, Ok. Pero no sabía tu existencia. Yo recuerdo haberte- perdón, Mikey. Sí, sí. Yo recuerdo haberte visto con, pues sí, con es que es Alba, ¿no? Alba, Alba, y traías la sotana, sí, traías el Alba, pero pues como era bien cotizado el Pancho, no nos hablaba. Se sentía el muy. uy, sobre todo. Es que es chistoso, ¿no? Porque a pesar de que vivimos relativamente cerca, o vivíamos relativamente cerca, Sí. había un cerro de distancia. Entonces, eso hacía. Hagan de cuenta que nuestro cerro es este. Nosotros íbamos a la iglesia acá. Y acá enfrente había otro cerro. Y acá había otra iglesia, que es de donde venía el patrón. Entonces, Ajá. nosotros vivimos como que en la parte de abajo de ese cerro. Entonces, teníamos la posibilidad de ir para un lado o para el otro. Sí, de pertenecer a San Judas Tadeo, que luego lo volvieron parroquia, ¿no? Pero antes era una capilla. Era una capilla. Ujú. De una, ni me acuerdo cómo se llama esa parroquia, pero pues ¿Cuál? justo. Del Carmen. Donde venía el Ándale, patrón, La del Carmen, ajá. Nuestra Señora del Carmen. Sí, justo ahí, pues realmente nos quedaba más lejos Sí. el Carmen. Sí nos quedaba como la capilla, pero pues es que el patrón era chido. Sí. Bueno, es chido. Hasta la Todavía, fecha, todavía está entre nosotros. por y- gracia de Dios. Es correcto. Y pues bueno, déjenles cuento para que A ver, justo tú, vayamos ahora tú, avanzando. Luisito. Pues es que yo no tenía como intenciones de ir a la iglesia, la verdad. Ok. Voy a decir su nombre porque la neta, pues creo que ahí empezó como la primera parte de mi historia en la iglesia con Norberto. Justo estaba ahí haciendo servicio en el Señor de los Milagros y fui, pero solo fue una temporada mientras duró como su servicio y luego lo reubicaron. Y pues ya pues el grupo o el pequeño grupo que estaba se deshizo, ¿no? Después llegaron pues 3 curas que yo pues aprecio mucho, pues entre ellos el patrón, el padre Rubén y el padre Juan. Justo se hizo ahí como la tríada bendita y fue cuando se levantaron muchos grupos y muchas actividades. Y justo en esas, en esos tiempos, pues mi interés estaba como en lo militar, ¿no? Y entré, me acuerdo, al pentatlón militarizado. Y así como me ven, diría el Maki, pues también tenía buena condición física y hacía manchincuepas y esas cosas. Pero fíjense lo que son las cosas. Un 6 creo que fue en geografía, si no mal recuerdo. Maestra Lorena, como la odio. Tuve ese 6 y la verdad siempre eso del ámbito académico me pegó mucho. Y pues tenía como mucha pena con mis papás y decidí ya no ir al pentatlón, ¿no? Pero en lugar de hacer como algo positivo con ese tiempo, pues me metí en los videojuegos. Desde ahí empezó bueno, de por sí ya traía el vicio, ahí me metí en el vicio. Y me acuerdo que un sábado mi mamá fue por mí, la llevé a la casa de mis tíos y pues a regañadientes y yo haciendo berrinche, obviamente, me llevó a la iglesia. Y me acuerdo que subí la escalera y yo iba así con mi jetota, ¿no?
pues sí, de los odio a todos y cómo los odio, papás, porque ustedes tienen la culpa y así. Y pues ya subí. Y me acuerdo que había un festejo, había un pastel. No sé de quién demonios era el cumpleaños, pero pues obviamente había muchas chavas y pues ni modo que de andar ahí berreando, ¿no? Y ya me tranquilicé y hice cara de, oh, yo sí vengo porque yo quiero. Obviamente no, mi mamá me llevó a la puerta. Pero pues así inició esa historia ahí todavía no tenía ese nombre de Ni qué Cristo, era como el grupo de adolescentes nada más. Y subía el padre Rubén, me acuerdo, a dar como el tema. Y de pronto llegó ese tiempo donde nos quedamos sin nadie. Sí. Y bueno, esos fueron los inicios de lo que después sería Ni qué Cristo, ¿no? Y si gustan, les platico. Dale, Mikey, dale. Es que justamente lo estáis diciendo, creo que nace del grupo de perseverancia que en aquella época había, porque yo al menos no fui monaguillo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, yo no lo tuve, pero siempre el padrón, porque ya con el padre Rubén, jalaron un grupo como de liturgia juvenil, que eran los de perseverancia, pero antes y se les daba como que un taller, no sé, iba una persona y 3 meses, les daba la preparación, pero posiblemente esa persona se iba y se quedaba volando el grupo, y luego llegaba un seminarista y nos acogía y nos daba temas y todo, y se iba otra vez y otra vez quedaba flotando en el grupo. Y posteriormente venía otro seminarista y no teníamos como que esa forma o ese nombre como que nos identificara, éramos el grupo de perseverancia, porque hasta esa fecha todavía era el grupo de perseverancia, no era como un grupo de adolescentes. No, y no sé si recuerdes un campamento. Sí, en donde nos espantaron. Ajá, que justo los del grupo de jóvenes, ahí como que se organizaron y nos espantaron y después como que a su manera medio torcida nos quisieron dar como una enseñanza, ¿no? Obviamente después del susto nadie quería escuchar nada. Pero bueno, entonces creo que fue una experiencia padre y pues muchos rostros que vi en ese campamento son de los que ahora les medio hablo, ¿no? A lo mejor no somos como amigos muy... sí, como que nos estemos llamando, pero sabemos que ahí están, ¿no? Y creo que de ahí, no sé, de ese pequeño campamento se forjaron grandes amistades y de pronto... pues ya viene lo que es Ni qué Cristo, ¿no? Que si me permiten, quisiera hacer una acotación. Estuve investigando acerca de las sectas religiosas. Ajá. Y de pronto me di cuenta que por poco pertenecíamos a una, ¿no? Nada más que nos faltaron pues. Los desvividos y cosas que pidieran dinero y cosas así. Ok. Pero sí andábamos como... sobre todo al final, creo que sí nos faltaba un poquito de dirección, pero al principio empezamos de lujo, o sea, bueno, Ni qué Cristo quiere decir la victoria de Cristo, ¿no? Para los que no sepan griego, porque nosotros a los 13, 14 años ya andábamos masticando algunas palabras griegas, no como otros. Okay. Y déjenme presumirles que también organizábamos muchos eventos de la iglesia. O sea, éramos chavitos desde los 10 años o 9 años que tenía el Chimino, que era de los Chimino. Más chiquitos. ¿Cómo te queremos? De los más chiquitos del grupo. O sea, hacíamos procesiones, todo lo que el patrón necesitara. Ahí tenía su grupo de niños. Y justo creo que eso nos llevó a que pues muchas personas de la iglesia, que lo voy a decir, buscaban como ese reconocimiento y ese poder, ¿no? Y de pronto, bueno, ahí Pancho está, nada más que habla Pancho por si... Ok, este que estoy señalando, bueno, tapé la cara, la destapo, ese es el famoso Chimino. Ese es el famoso Chimino, Que ese Alejandro, cómo era de activo, también otro chambitas, en todo andaba. Y justo, bueno, les decía, muchos adultos se sintieron atacados y desplazados, porque obviamente, pues ya de adulto
y lo entiendo ahora que estoy en estas edades, ya no tienes la misma energía que esos chavitos que les decías, haz tal cosa y lo hacían, haz tal cosa y lo hacían, y ahora uno de adulto pone más pretextos, entonces pues obviamente el patrón pues sí tomaba pues ese músculo como el grupo de adolescentes para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente se movió el celo de muchos viejillos que como los odio. Y bueno, así como al nivel de la maestra Lorena, ahí andan. Bueno, Y, es que realmente pues, no sé, fue, es que fue una etapa bella, a no ser que Mikey diga lo contrario. no, es que justamente es lo que te iba a decir, o sea, el grupo de adolescentes fue muy castigado o muy criticado porque éramos como jóvenes, seguían a Cristo, pero de una forma no tradicional, que eso fue, y además era respaldado por el párroco, o sea, no era como que son rebeldes porque sí, o sea, el párroco decía, son rebeldes, tienen energía, déjenlo ser, es más, tienen mucha energía, organícese una procesión, que necesitamos las estaciones de ¿cómo se llama la procesión que hacíamos donde llevaban al Santísimo? ¿Te acuerdas? Para Corpus Christi. Ves que en toda la región de la parroquia, toda la orilla, iba el patrón y iban sus adolescentes, porque básicamente era la guardia del patrón, o sea, era de, a ver, ¿qué está pasando? Y sí, había un grupo de jóvenes que, recuerdo el nombre, que es Angelus, donde actualmente tenemos grandes amistades, incluso mi hermana postiza, de ahí salió un gran amigo, también de ahí salieron, pero sí era como ellos eran un poco más de fuerza, ¿no? Porque ya tenían más conocimiento, un poco más de recursos, pero tenían menos tiempo. En cambio, los adolescentes era de, mamá, voy a la parroquia, pero son las 9 de la mañana, sí, ahí voy a estar, hasta las 6 de la noche ahí nos la pasábamos. O las 11 de la noche. Recuerdo que sí. mis papás subían de pronto y decían, bueno, no hay bronca porque ya sé dónde están, ¿no? Pero sí, 11 de la noche y estábamos en la parroquia. Y más llegábamos, cuando era Semana Santa. Sí, y a veces si llegábamos, ¿no? Porque pernoctábamos ahí en el templo o en alguno de los salones. Y creo que son experiencias que justo en el primer capítulo mencionaba que muchos no conocen y nosotros tomamos el templo o la parroquia como nuestra casa. Justo ahí vivíamos, ahí comíamos, ahí pues íbamos a la pis, íbamos a la pos y pues hacíamos todo. Ahí nos enamoramos, ahí pues conociste lo que era el desamor y que te rompieran el corazón, en fin, muchos aprendizajes que vivimos dentro de la iglesia. Por eso lo hablaba en el primer capítulo que justo, pues sí, muchos no van a entender nuestra visión de iglesia o de lo de pertenecer, pero justo nace de esto, de conocer una forma muy diferente y que les aseguro que son muy poquitas las personas que tienen esa experiencia, que sí pueden decir, es que soy creyente, pero realmente no, a lo mejor ahora no dedicamos como tal nuestra vida a la iglesia, pero en ese momento puedo decir y asegurar que sí, toda nuestra vida estaba dedicada a Dios, a Cristo. Ok, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar tú, Mike, en esta etapa de la adolescencia, casi juventud? Pues creo que yo sí dividiría un poquito la adolescencia a la juventud, porque en la juventud yo ya tomé como que otros caminos. Ya yo me dediqué más a lo que es la música. Entonces sí estaba metido en el grupo de adolescentes, porque bueno, el seminarista que en ese momento nos dirigía, sí me dijo, ¿sabes qué? Necesito que elijas si vas a pertenecer al grupo de adolescentes o yo todavía seguía en el coro, o vas a pertenecer al coro. ¿Y por qué lo hacía? Porque me dijo, ¿sabes qué? El que sirve a los amos queda mal con uno. Y posteriormente en su momento me dio coraje, porque pues sí da coraje, ¿no? Yo quería estar con mis amigos, pero también entendí que había otras vocaciones, que no solamente podía ser el cirial o podía ser lector, o sino que también podía estar apoyando. Entonces yo ya empecé a tomar como que otro tipo de liturgias, por así decirlo, concesiones dentro de la parroquia, que igual seguía en el grupo de adolescentes, pero no participaba en liturgia los domingos. Sí, creo que justo eso es importante, que pudiste conocer como
otros trayectos, ¿no? Sí. Y miren, amigos, quería hacer una aclaración, porque esto de la secta religiosa, ¿por qué no? Creo que es importante que lo aterricemos para que no quede así como que estábamos en algo como Volando. algunas personas que yo conozco que están en estas animaciones, ¿no? Que no voy a decir más. Hasta allá, déjalo. Pero justo nosotros empezamos a crear nuestro símbolo, nuestro, no sé, nuestro estandarte, le llamábamos. Nuestro himno. Así es, nuestro himno. Teníamos como un distintivo. Y realmente todo eso, si no lo manejabas con cuidado, sí, justo era como ir en contra de muchas situaciones de la iglesia, ¿no? Muchas normas. Y creo que, les decía, coqueteamos con una secta religiosa porque en algún momento pues cuando cambiaron al patrón, siento que nos faltó dirección por parte del párroco que se quedó, o sea, una orientación, que nos dijera, oigan, como que eso está raro, ¿no? Y que nosotros le pudiéramos explicar, que él nos orientara y que justo consolidáramos algo. Y creo que esa fue una de las razones por las cuales el grupo termina, ¿no? Justo hacía falta como esta dirección y pues al final la cabeza, quien nos daba fuerza, pues ya estaba en otra parroquia y justo ahí creo que perdió mucha fuerza y pues todo nuestro grupo, aunado a la etapa que ya estábamos viviendo, que ya no éramos adolescentes, ya éramos en su mayoría jóvenes. Entonces ya teníamos otra manera de pensar y no hubo como ese salto del grupo, no había dónde irse. Estaba el apostolado juvenil, que después nos integramos algunos, pero realmente ya no, pues sí, no hubo como un acompañamiento de todos esos adolescentes para que se generara algo más positivo, ¿no? Creo que nos quedamos muchos así como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Muchos obviamente con la inquietud vocacional, pero realmente pues tuvimos que seguir al patrón, ¿no? Porque pues a lo mejor el párroco que estaba ahí, muchos aprovecharon la oportunidad de acercarse a él, pero pues nosotros nos quedamos más encantados con el patrón, ¿no? Y lo fuimos a seguir. Y pues ya de ahí pues sucedieron cosas. Pero Pancho, ¿nos quieres decir algo? Ok, para contextualizar, ¿qué onda? ¿Quién es esta persona que se llama el patrón? Ok, lo voy a decir con todas sus letras. En la ciudad donde el ruido no calla, donde las luces brillan. Hermanos, miren, para no hacerlos muy cansada, no se me cansen mucho, vamos a dividir este podcast, no se pierdan como las novelas, no se pierdan el siguiente capítulo de cómo nosotros, tanto Mike como Ángel y un servidor, su servilleta, nos fuimos encontrando con Dios. No sé, Mike, Luis, ¿quieran agregar algo más? Pues si quieren saber si Mikey consiguió novia al final del capítulo, pues no nos dejen de escuchar la siguiente semana. Sí, así pasa cuando comentamos ese tipo de historias que nos alargamos, que nos alegran el corazón, nos extendemos demasiado y para que ustedes tampoco se aburran, pero tengan esta inquietud de seguirnos en el primer episodio, en el siguiente episodio lo vamos a dividir en 2 partes. Así que en este capítulo pónganos por favor sus experiencias en la infancia y parte de la adolescencia para poderlo leer. Esta historia continuará. Continuará. Santos, pero no tontos. No los vas a frenar. La luna los guía, la sombra los cubre. Palabras que chocan, el mundo se sacude. Santos, pero no tontos, gritan sin parar. Rugen en la noche, no los puedes callar. Santos, pero no tontos, fuego en su andar. La calle es su templo, la verdad su altar. ¡Ey! La verdad su altar. La luna los guía, la sombra los cubre. Palabras que chocan, el mundo se sacude. Santos, pero no tontos.